La organización estudiantil ideal, saliendo del título, es una serie de aportes que considero para enriquecer las diferentes formas de organización de los gobiernos estudiantiles. Obviamente que en esta organización ideal considero que es central un estatuto y cómo este va a definir todo. El estatuto es la constitución, como bien dije en otro video, y considero que debe tener un preámbulo que explique de dónde nace esto. Es un proceso de construcción, de interés, de participación, etc. Que tenga sus bases, los principios, objetivos, cómo manejar el patrimonio, o sea, las cosas que vaya a tener esta organización estudiantil, cómo van a ser los miembros, quiénes van a ser miembros. Obviamente que sabemos por el marco general que van a ser miembros todos los estudiantes regulares. Pero qué atribuciones van a tener, qué derechos, obligaciones, garantías, deberes. Cómo van a ser los procedimientos que se den dentro de el gobierno estudiantil, de esta organización estudiantil. Cómo se va a reformar el mismo estatuto, cómo va a ser la relación exterior e interior que este gobierno estudiantil va a tener para con el afuera y para con el adentro. Cómo van a ser los procesos de elecciones, cómo se van a definir los cargos, qué porcentajes van a ser, cuándo hay doble vuelta, cuándo hay limitaciones, si las hay, por ser una lista única, digamos. Una lista única podría hacer lo mismo que una lista que gana con otras listas, digamos, o sea, que gana verídicamente, etc. Definir partes, órganos, poderes, instituciones propias, incumbencias, etc. Contemplar casos, el estatuto también debe hacerlo. El estatuto también debe consagrar la separación y división de poderes. ¿Esto qué quiere decir? Que haya un poder, por ejemplo, ejecutivo y otro poder que sea parlamentario. Esos son poderes separados. Divididos se refiere a dentro de ellos. No hay alguien que diga yo soy la comisión directiva y no hay nadie que diga yo soy el poder parlamentario, yo soy la asamblea de delegados. No, eso iría en contra del marco y el estatuto debe consagrar cómo evitar eso y en caso de que pasara en la práctica, cómo denunciarlo ante el mismo gobierno estudiantil y cómo hacer que esto se regularice. Así también poner controles, límites y quiénes van a ser guardianes de qué cosa o de qué cargo, de qué título o de qué atribución, etc. Y obviamente yo lo que considero importante es que también conste un régimen de listas. Las listas siempre están en una indeterminación total, así que yo propongo que en este estatuto, que en este gobierno estudiantil, se detalle bien cuál es su naturaleza. Yo considero que debe tener una naturaleza directiva y una naturaleza electiva. La electiva son los candidatos a los puestos a ocupar en la comisión directiva. Y la parte directiva es la parte que va a ser, por ejemplo, el presidente de lista, que va a ser, por ejemplo, una secretaría, que va a haber un titular contable, que va a haber un jefe de prensa, que va a haber colaboradores y que va a haber asesores, que van a encargarse de los asuntos internos de la lista, que van a presentar una carta con una lista de principios y de actividades que piensan desarrollar para que queden registrados y para que se les reconozca la entidad que deban tener y para que no solo aparezcan 20 días antes de una elección. Y después yo, así como por ejemplo la República Argentina se divide en 3 poderes y medio, yo propongo, bueno, primeramente un poder ejecutivo que será encargado por la comisión directiva. Hay un video que ya explico las funciones típicas que tienen estos miembros, pero pueden atribuirles un poco diferentes o cambiarles los nombres, etc. Lo que sí menciono como aporte aquí es que el presidente puede hacer una junta estadística integral. ¿Esto qué quiere decir? Que designe a un director a cargo de esto para que se encargue de junto a colaboradores reunir información como por ejemplo casos de inseguridad o lugares a mejorar del edificio o complicaciones con algunas materias, etc. Y agregaría también que el tesorero pueda encargarse de elaborar un plan de gastos que la asamblea de delegados tenga que aprobar. Saliendo con este poder ejecutivo, pasamos al poder parlamentario, que es el legislativo. Para que puedan buscar en Google, para tener una idea más conceptual también, pueden buscar sistemas con preeminencia parlamentaria, porque en la práctica, al final de toda la explicación, va a ser un sistema bastante así, un gobierno estudiantil con bastante preeminencia de lo que es lo parlamentario. Pero explicándolo, este poder parlamentario va a estar compuesto por hasta 3 partes. Una asamblea de delegados que va a ser la central, la más importante y la que siempre va a estar. La posibilidad, esto es una propuesta, ¿no?
que el estatuto también dé la posibilidad y establezca, como sea, de un foro de carreras, donde personas de diferentes orientaciones, carreras, especialidades, se nucleen allí para proponer cosas, obviamente, ¿no? Allí solo podrían proponer en este foro de carreras, pero estas producciones, estas ideas podrían pasar a la asamblea de delegados y ahí sí ser revisadas o aprobadas. Y hay un video también bastante extenso en el canal ya, donde hablo de la idea de un senado estudiantil para solucionar los problemas que surgen de la discriminación medio escondida que hay cuando en un año hay diferente cantidad de cursos con respecto a otro. Por ejemplo, en primer año hay 4 cursos y en sexto o séptimo año hay 1, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí los estudiantes de séptimo y sus representantes valen menos que los mismos representantes de los mismos estudiantes que también tienen los mismos derechos y obligaciones, pero que en la práctica valen menos. Así que yo también propongo que pueda existir esta tercera posibilidad cuando se den estos casos y que se encargue de materias exterior de la institución y también de lo que es las medidas de fuerza, que son cuestiones muy sensibles y que son cuestiones que es mejor tenerlas bien aceitadas y bastante administradas. Cómo relacionarse con el exterior, cuáles son las garantías que hay que tener, qué caracteres de organizaciones podemos crear nosotros o podemos adherir, cómo tienen que ser, qué requisitos tienen que tener, etc. Y obviamente cada una de estas 3 partes, instituciones, órganos del poder parlamentario tienen que tener un presidente. En el caso del foro de carreras será la presidencia pro tempore, que se va a ir rotando con una especie de tiempo por parte de las carreras o orientaciones que yo propongo que junten este foro. La asamblea de delegados, que va a tener un presidente de delegados que va a encargarse de lo administrativo, mientras que el presidente de la comisión directiva va a presidir estas asambleas. Y en el senado estudiantil también de estar conformado sería un presidente del senado que también, bueno, sería elegido de entre los mismos miembros de este senado, y los senadores serían electos por ejemplo, todos los delegados de primer año elegirían a 1 o 2 senadores por el año primero. Así tenemos un poder parlamentario que tiene 3 partes, pero que la que va a estar siempre y la que va a ser la más importante va a ser la asamblea de delegados. Después el foro de carreras es opcional y el senado también es una propuesta opcional que yo hago para los casos donde, como dije, hay diferente número de cursos por año. Siguiendo, el tercer poder que yo considero que debe estar en una organización estudiantil y reglado por un estatuto es un poder de convivencialidad. Este ya no es un poder tan cotidiano como pueden ser los otros 2 que estamos más acostumbrados a escuchar. Este poder de convivencialidad estaría compuesto por un consejo de convivencia que se encargaría de los reglamentos, se encargaría de principios, de sanciones, normas, recomendaciones, etc., de enriquecer el propio código de convivencia de la institución, y estaría conformado por un secretario general, tendría 2 concejales por año dentro de esta escuela, y también tendría un gabinete consultivo o un gabinete de concordia docente o un gabinete de concordia estudiantil por cada uno de los años, y también un gabinete de concordia del personal, por así decirlo, que tenga directivos, administrativos, no docentes, e incluso bibliotecas o demás instalaciones dentro de la institución. Así, estos concejales, guiados por los gabinetes, por los 3 gabinetes, harían recomendaciones, se encargarían de dirimir cuestiones de conflicto que se da en el mismo transitar académico, y en los casos donde este conflicto sea sostenido o requiera que se administren y se haga un seguimiento, podría este consejo de convivencia también armar juntas de convivencia, que vendrían a ser 3 miembros de entre los titulares del gabinete de concordia estudiantil, y también un profesor invitado que pueda ser pedagogo o de psicología en caso de dar apoyo a dirimir estas cuestiones de conflicto o hacer su seguimiento. Este es un poder que se encarga más del trato mutuo dentro de la institución. Incluso propongo que el poder parlamentario, de declarar necesario, pueda invitar a este poder de convivencialidad a enriquecerse, y por ejemplo que el poder parlamentario haga una comisión especial de ingreso y egreso, o sea que diferentes estudiantes se junten para recibir a los estudiantes que entran.
y para despedir a los que se van de la institución. Que puedan hacer un consejo olímpico también, que el poder parlamentario diga, sería bueno para el enriquecimiento y por ejemplo les empiezo a dar una serie de ideas. Que se haga que el poder parlamentario mande a hacer una comisión especial de introducción a, por ejemplo, la especialidad que sea. Si es una especialidad industrial, a tal sector de la industria. Si es una especialidad artística, a tal técnica de la artística, etcétera, etcétera. O una comisión especial que sea para la bibliografía, un lugar donde se nuclee bibliografía, ya sea digital o física. Un congreso de tutorías que diga, bueno, los delegados han traído todas las necesidades de ciertas materias. Bueno, vamos a conformar un congreso de tutorías para que todos los estudiantes puedan encontrar de forma más sencilla dónde estudiar o cómo reforzar ciertas materias. Y bueno, que obviamente cada una de estas ideas tengan su director o su coordinador y sus diferentes miembros y que voten y que básicamente se manejen como una comisión de trabajo y se encarguen de definir estas cuestiones que van a partir de lo que es el poder parlamentario, pero van a ser parte del poder de convivencia, porque enriquecen a todo el común. Incluso podría ser un periódico estudiantil que tenga un editor en jefe, un diseñador en jefe, un oficial de logística, un auxiliar de prensa, que los chicos se anoten y sean columnistas, digamos, que trate sobre los temas que hay dentro de la institución y demás, que tenga un nombre de diario, que pueda haber un consejo de seguridad, que se forme por invitar al director, incluyendo al presidente de la comisión directiva, al presidente de los delegados, al secretario general del consejo de convivencia, y a un miembro de, por ejemplo, Defensa Civil, por ejemplo. Y ahí conformamos un consejo integral para ver cómo solucionar y cómo aportar para la seguridad de los que conviven en el día a día académico. Y así, como este poder que parecía más desconocido, también plantea un poder electoral. Este poder electoral va a ser ejercido por la Junta Electoral y esta Junta Electoral yo considero que debe ser un triunvirato de estudiantes que no tengan nada que ver con ninguna de las listas ni con la comisión directiva, que se encarguen de administrar las elecciones. Para administrar las elecciones yo creo que sería bastante práctico que pudieran designar a alguien a cargo de una cámara electoral. Esta persona que sea el presidente de esta cámara, junto a sus colaboradores, puedan dar instrucción a los que vayan a ser fiscales, los que vayan a participar para cuando sea la elección, y así los miembros de la Junta Electoral siguen atendiendo la vorágine que es la elección y no se afligen por enseñar a cómo proceder las autoridades de las mesas. ¿Me explico? Después, la Junta Electoral creo que también sería interesante que pueda destinar a alguien como director electoral, que vendría a ser alguien que se encargue de administrar el patrimonio, como comentaba antes, del gobierno estudiantil. O sea, hay una elección, se presentan 3 listas, la que está siendo ahora comisión directiva y otras 2. Bueno, que esta persona se ponga al mando para decir, bueno, el micrófono del centro de estudiantes se va a usar 15 minutos para uno, 15 minutos para el otro, etc. O, por ejemplo, va a administrar el fondo electoral. Que sean fondos que se hayan destinado en ese presupuesto que la Asamblea de Delegados aprobó para que cuando llegue la elección este director lo reparta de forma equitativa y cada lista tenga cierta cantidad de los ingresos que se recaudaron antes para, por ejemplo, folletería o las boletas, etc. Este poder electoral, esta junta electoral, que es la principal del poder electoral, podría hacer resoluciones electorales y disposiciones electorales. Esto quiere decir, bueno, ahora que estamos conformados, recuerden que la Junta Electoral se conforma de adentro de lo que es la Asamblea de Delegados, aunque también puede ser por estudiantes regulares que no sean delegados, pero que sí sean votados allí. Recuerden, la Junta Electoral, que es la máxima autoridad de lo que es la elección, así que en estas resoluciones y en estas disposiciones va a decir, bueno, la Junta Electoral número 4 que existe, tiene la resolución de decir que se declara la elección para dentro de 20 días, por ejemplo. Bueno, se va a dar el plazo, como siempre se ha dado durante todos los años, para que las listas presenten su lista de avales, presenten su denominación, etcétera, etcétera. Y listo, que estén llevando la documentación, que administren las disputas, que administren las cosas que puedan surgir de conflicto de intereses y demás. Y que obviamente sean las que presidan la asamblea que se vaya a celebrar cuando sea el traspaso de mando.
Otro y final, quinto poder que considero que debe tener una organización estudiantil es un poder de constitucionalidad, que esto también nos resulta menos común que por ejemplo un ejecutivo, y que se encargue de, no de crear nada, que no pueda crear nada directamente, pero que sí se encargue de revisar y derogar, o sea, rechazar cosas que vayan en contra del propio estatuto. Por eso el estatuto debe ser muy claro y el espíritu, o sea, la línea que siga, debe ser identificable y debe estar bien plasmada y detallada para que no se cometan estas cuestiones que van a agraviar a la organización estudiantil y que en caso de que sucediera haya alguien que pueda evitar que estas, por ejemplo, el presidente dice que se va a revisar a todos los estudiantes de tal año al ingreso. El magistrado lo ve y dice, si me estás proponiendo una revisión de estudiantes al ingresar y no lo estás haciendo con todos los estudiantes, estás partiendo de una discriminación hacia tal año, por eso esto no puede ser puesto en vigencia y punto, se cancela. Y ahí este magistrado, este legislador negativo, se dice legislador negativo en el lenguaje específico, podría invitar a que lo reformulen o directamente rechazarlo y frenar que se vaya a cometer en este caso es un ejemplo, pero por ejemplo otras cuestiones graves. Así también hay como un poder 5.5 que vendría a ser una auditoría general que se encargue de registrar los papeles de todos, o por ejemplo el presidente de delegados tiene al día la documentación, o el presidente del senado si es que hay senado, o que el foro de carreras tenga todo en regla, o que la comisión directiva tenga todo en regla, que las listas que se dicen listas tengan su correspondiente carta donde dice su lema, sus colores, su símbolo y sus actividades que efectivamente están registradas, etc. Y como siguiente punto y final, decir que es muy importante detallar los casos de acefalía, es muy importante destacar los tipos de asamblea que hay. Hay asambleas ordinarias, que son las que se definen con tiempo, o por costumbre, o sea 20 días después de iniciado el ciclo lectivo, o 20 días antes de que termine. Asambleas que son extraordinarias, bueno, pasó esto y se junta de emergencia a la asamblea de delegados, o asambleas express, que yo las llamo asambleas express, no porque sean cortas, sino porque van a ser digitales, obviamente como menciono, con el respondiente cuidado de que la persona sea la que dice que es y una correspondiente detalle de qué persona está presente y cuál no, que el estatuto sea muy claro en decir qué tipo de mayorías tiene que tener cada reunión, qué tipo de mayoría necesita aprobar qué cosa o rechazar qué cosa, cuáles son los criterios generales para unirse algo al exterior, cómo son las reglas de una asamblea general. Cuando digo asamblea general me refiero a, por ejemplo, se quema medio edificio, no se puede hacer ni asamblea de delegados, ni senado, ni foro de carreras, no se puede juntar la comisión directiva, no hay poder electoral porque se quemó medio colegio, como digo. Bueno, el presidente o el presidente de delegados, si es que no quedara nadie de los otros, porque no estaban, habían renunciado, convoca una asamblea general, donde la representación ya no sea representación indirecta, o sea, a través de los delegados de los cursos, sino que sea a través de cada estudiante por sí mismo. Entonces, ¿qué criterio de hacer constatar la identidad de cada estudiante hay? ¿Cuánta cantidad de estudiantes se necesita para decir que es algo válido? ¿Qué límites tiene? Porque sean estudiantes ejerciendo su propia representación personal no quiere decir que no tengan límites, así como cuando sus representantes indirectos están actuando. Siempre deben tener límites y siempre el espíritu del estatuto se debe mantener en esas asambleas generales, que son, en el caso que estoy dando aquí, por cuestiones de catástrofe, por así decirlo, cuestiones que impiden el normal funcionamiento y son de conmoción. Pero también hay otro tipo de asambleas generales, que son cuando el presidente saliente de la comisión directiva hace su, digamos, asamblea de despedida, donde da un resumen de su gestión y demás. Desde aquí agrego otro punto, que la Junta Electoral es muy importante que convoque a una
cuando se vaya a dar este traspaso, o sea que tenga una última asamblea donde dé fe de su gestión la presidencia saliente y la comisión directiva saliente, y que luego sí haya el espacio de una asamblea general por cuestiones decorativas, protocolares, de enriquecimiento de la pluralidad, etc., donde sea la protagonista la Junta Electoral para ver el paso de mando, donde pueda haber algún traspaso de objeto simbólico, demás, y que haya un primer discurso de esta primer comisión o de este primer titular presidente que ejerce el cargo en este nuevo periodo que va a iniciar. Otra última precisión es la elección del magistrado, que el magistrado se elija luego de que suceda una elección por el común acuerdo de todos los presidentes que participaron en esta, y que obviamente este estudiante regular no pertenezca a ninguna de las listas, obviamente, que contendieron o que formaron parte de la comisión directiva que se está yendo, aunque obviamente se verá qué requerimientos de más puede haber. Esta es una idea general que entrego aquí y presento aquí. Así también, estas son las precisiones más importantes y espero que sea de puntapié inicial para muchas respuestas y muchas nuevas preguntas, mucho más importante, y nuevos casos hipotéticos los cuales plasmar en el estatuto. Como siempre, éxitos y muy buenos días por venir.